Bienvenidos estudiantes de 10º grado. Reciban un fraterno saludo de parte de sus profesores Giovanni Medrano Banquet y Sandra Verdugo Díaz. La reflexión propuesta en esta oportunidad para el mes de julio gira en torno al respeto y es la siguiente. El respeto es la base del entendimiento entre los seres humanos. Tenemos que aprender a respetar para que los demás nos respeten. Todas las relaciones humanas deben estar mediadas por este importante valor. Los temas a tratar en la actividad número 4 son los siguientes. El impacto de la globalización y el mundo globalizado, globalización, los grandes bloques económicos, cómo participa Colombia en la economía global. Como pueden notar, el tema central de la actividad número 4 gira en torno a la globalización. Los conceptos claves que estarán presentes en la actividad número 4 son los siguientes: globalización, economía global, tratado de libre comercio, descolonización y conflictos ambientales. Como pueden notar, estos conceptos claves están aquí definidos. Serán en gran medida contemplados en el marco de la explicación que a continuación abordaremos. Para comprender el tema correspondiente al impacto de la globalización y el mundo globalizado, tenemos que analizar brevemente cómo la apertura al mundo puede rastrearse desde un proceso como la conquista y la colonización. Sabemos que en su afán por encontrar nuevas rutas comerciales, la corona española inauguró toda una empresa en procura de buscar nuevas rutas, nuevas tierras para comerciar, y en consecuencia llegó a nuestro continente. Ese intercambio, esa relación, ese acercamiento, si se quiere, de imposición, con la intención de buscar nuevas rutas comerciales, abrió el camino para un nuevo mundo que, si se quiere, empezó a verse diferente, empezó a sentirse y a pensarse un poco más global. Entonces podríamos pensar que la globalización como concepto general no es tan del mitad del siglo XX, es un concepto, si se quiere, que viene de más atrás. Es importante entonces que entendamos que en nuestra historia el concepto o la dinámica propia de la globalización es mucho más histórica, mucho más contemplada desde momentos históricos no tan recientes. Pero ya adentrándonos más a lo que tiene que ver con el concepto propio de globalización, evidentemente notamos cómo este es un proceso histórico, como les venía diciendo, económico, social y cultural, en el cual diversos países que hacen parte de este planeta Tierra interactúan y se integran en un sistema económico, político, social, en un sistema mundo, en lo que llamaremos la aldea global. En consecuencia, este proceso de la globalización se caracteriza en gran medida por la multiplicación o la multiplicidad de interacciones y relaciones que se dan de manera no tan solo local, sino también, y evidentemente lo más importante, de relaciones internacionales y transnacionales. Es decir, hay toda una red de relaciones que buscan, si se quiere, generar dinámicas de intercambio, generar dinámicas de flujo de la información, generar dinámicas de comunicación, generar dinámicas de interrelación. Todo esto lo debemos entender como una característica propia del fenómeno, o mejor, del proceso entendido como la globalización. Las sociedades de hoy están interconectadas. Podemos mirar la imagen de cómo las personas en todo el mundo tienen la posibilidad de comunicarse de una manera mucho más ágil, expedita, de cómo las personas pueden inclusive trabajar hoy en un lugar y luego en el otro, de cómo una empresa puede estar
dividida, es decir, a tener una parte de su producción en un lugar, pero también tener una parte de su producción en otro lugar específico del planeta. Entonces, la globalización, que es variada en su forma, implica unas dinámicas de interacciones distintas, es decir, mucho más fluidas, mucho más dinámicas, que permean todos los escenarios de la vida. Reitero, tanto en lo económico, tanto en lo social, así también como en lo cultural. Nosotros tenemos siempre la intención o la noción de que la globalización se mide más o se ve en mayor medida cuando analizamos fenómenos de carácter económico. Y miraremos pues también cómo ésta fluctúa o se desarrolla evidentemente en el aspecto cultural. En ese sentido, mis queridos estudiantes, reitero, la noción de globalización no la podemos determinar o circunscribir en un momento histórico específico. Es un fenómeno que se ha venido desarrollando, es un proceso que se ha venido dando en toda la historia de la humanidad. A continuación hablaremos de las desventajas de la globalización. De acuerdo con esta presentación, estas se traducen en intervencionismo extranjero, concentración del capital en grandes multinacionales, declive de las lenguas minoritarias. En un primer momento hablaremos del intervencionismo extranjero, que es propio de las dinámicas de la globalización. Es decir, en esta lógica de la globalización hablamos de una apertura de los mercados, ¿no? Y esta apertura de los mercados posibilita que potencias mundiales con sus economías solidificadas incluyan esta lógica de sus empresas a otros lugares. ¿Cómo lo podemos entender de una manera mucho más puntual? Con un concepto que es el de la descolonización, que se entiende de la siguiente manera. Es un fenómeno ligado a la globalización, que consiste en el traslado de la producción desde un país desarrollado a otro en vía de desarrollo. La razón principal suele ser el aprovechamiento de costos laborales más bajos. Y en esta dinámica también influyen otros factores, claro está, como la obtención de ventajas fiscales, la disponibilidad de materias primas y una legislación medioambiental más permisiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervencionismo extranjero implica que yo voy a otro lugar en tanto potencia económica, me instauro en un país en vía de desarrollo y en él sustraigo las materias primas e inclusive pongo una fábrica en la cual puedo o con la cual puedo producir lo que yo considere necesario, podríamos decir pantalones. Y esto implica también que yo, en vista de las medidas laxas que tiene el Estado para con la potencia, que ha invertido su tiempo y su dinero en un país en vía de desarrollo, el Estado no interviene tanto, no le pone tantos límites a esta potencia. El intervencionismo extranjero entonces generalmente se entiende bajo las lógicas de un capitalismo, claro está, y que pone sus condiciones al lugar al cual llega. Es decir, no hay posibilidades o son muy pocas en las cuales el Estado o el país al cual llega de subdesarrollado o en vía de desarrollo pueda ponerle un freno. Entonces impone condiciones, esta potencia define cómo se contrata, cómo se desarrolla la actividad económica. Entonces es como una especie de dominio, si se quiere, de las dinámicas económicas de la región en gran medida y
también es la posibilidad desde el punto de vista del intervencionismo a que se plieguen a lo que la potencia quiere. Usted le puede colocar el nombre que quiera a esta potencia económica de tal manera que entienda un poco cómo ese intervencionismo extranjero suprime o minimiza la posibilidad de que el Estado o las instituciones públicas regulen esa dinámica económica. En ese mismo sentido, encontramos entonces la concentración del capital en grandes multinacionales. Como pueden ver en la imagen, notamos cómo en todas las partes del mundo hay grandes empresas, emporios económicos que determinan la lógica del comercio y ellos concentran la riqueza, es decir, son estas multinacionales que se instauran, se instalan en todos los países, las que imponen una lógica de consumo, las que imponen una manera como se deben desarrollar las dinámicas económicas y comerciales. Y en consecuencia esto tiene una intencionalidad, que todo lo que se produzca o la manera como se produzca, la dinámica económica genere un gran beneficio para ellos. Coloquemos un ejemplo. Por decirlo así, una empresa como McDonald's está en todas partes, claro está, y es una multinacional, como Coca-Cola, como vemos en esa imagen, está en todas partes. Y ella impone una dinámica económica, impone una lógica de consumo que evidentemente nosotros por mediados, si se quiere, por los medios de comunicación, por la propaganda o por las estrategias de mercado, consumimos estos productos. Inclusive imponen, si se quiere, hasta lógicas asociadas con la manera como tenemos que vestir, cuál es lo más adecuado, qué es lo más recomendable. Entonces dan una pauta con relación a la dinámica económica. Asimismo, evidentemente, toda esta intervención de otros países, toda esta concentración de las lógicas y de los capitales de estos países que si se quiere, cuando se instauran en un lugar, proponen su lógica y su dinámica económica, sustraen la riqueza y esa riqueza evidentemente se la llevan. Entonces el dinero se concentra, vuelvo y le digo, en un grupo muy reducido. Pero en esa misma lógica deterioran otras características propias de los lugares en los cuales se instaura. Y estas tienen que ver con las minorías culturales que en vista de las dinámicas propias de la industrialización, de la comercialización, de una cultura del consumo, a veces se dejan eclipsar por ellas y vamos perdiendo identidad. Muchas, si se quiere, pueden resistir un poco, ¿no?, a estas dinámicas propias de la intervención a nivel de imposición de dinámicas culturales. Esa lógica de la imposición en algunos casos se entiende como occidentalización o americanización, que implica evidentemente que nos proponen, que implica que nos dinamizan o nos meten en la cabeza una lógica específica como la más adecuada para todos los habitantes del planeta. Y esto genera un declive, evidentemente, de lenguas, tradiciones, maneras de pensar de ciertas culturas que a veces beben de esa fuente que no es la propia. Entonces, debemos entender que la globalización termina horadando, termina rompiendo, por lo menos en este sentido negativo, a ciertas culturas, porque terminan no identificándose con ciertas prácticas locales y sí con otras prácticas transnacionales. Por ejemplo, podemos notar cómo jóvenes de aquí pueden conocer mucho más de la cultura de otro país, podríamos decir japonesa por los mangas, o de la cultura musical de otros países que de la propia. Porque con la interconexión, con la comunicación, con este mundo interconectado, los jóvenes pueden estar bebiendo de la fuente de este lugar y evidentemente obviando
su tradición cultural más cercana a la propia. Entonces, en este sentido, podríamos pensar que la globalización tiene algunas desventajas. Por otra parte, la globalización tiene aspectos positivos, es decir, tiene ventajas. Estas ventajas de la globalización son las siguientes: la extensión de la comunicación, intercambio cultural, desaparición de las fronteras económicas. Es decir, queridos estudiantes, cuando hablamos de la extensión de la comunicación, la imagen es un poco clara, dice mucho. Es decir, estamos en un planeta interconectado. La información fluye, no es de unas personas en especial, sino que es de todos. Estamos conectados en red de comunicación con otros países. Podemos saber qué está pasando en tiempo real en un lugar del mundo de una manera específica, y podemos conocer de primera mano, yo diría que podemos entablar relaciones de intercambio cultural específico con otras personas de otro país en un tiempo real. Yo puedo, con esta extensión de la comunicación, aprender otro idioma, conocer otras formas de pensar, puedo hacer intercambios culturales. Y aquí quiero colocarles un ejemplo, es decir, yo puedo conectar mi clase de sociales con una clase de estudiantes de sociales de, qué sé yo, de África, de España, en la medida en que estamos inmersos en una aldea global, en unas relaciones que son mucho más ágiles y expeditas, más claras, más fáciles, mejor, por este mundo interconectado. Yo puedo entablar conversaciones con una persona de Francia, con una persona de Italia, con una persona, qué sé yo, de cualquier país del mundo, gracias a que podemos hoy conectarnos mucho más que nunca. En el aspecto cultural, por ejemplo, recuerdo mucho, y aquí hago alusión a todo el material que nosotros hemos dado, no solamente en las clases, sino también en las direcciones de grupo. En un momento, un ejemplo que recuerdo de esa dirección de grupo, cuando nosotros vamos a un centro comercial, encontramos comidas de todos los lugares del mundo. Si queremos comer comida china, lo hacemos. Si queremos comer un sándwich de un país de Latinoamérica como el cubano, lo hacemos. Si queremos comernos una hamburguesa de tal lugar. Entonces, desde el punto de vista económico, un lugar local nos puede trasladar a otro lugar no tan local, es decir, interconectarnos con otros. A nivel de intercambios culturales, hoy, gracias a la interacción que tenemos, gracias a la relación que se puede mediar por las telecomunicaciones, por las TIC, estamos interconectados. Ese aspecto es fundamental. Asimismo, encontramos cómo en este tercer punto que dice la desaparición de las fronteras económicas, se lo traducimos de la manera más coloquial posible, son los llamados tratados de libre comercio. Ya se puede comerciar, entablar relaciones económicas con otro país de una manera mucho más fluida, preferiblemente en condiciones de igualdad. Se disminuyen las barreras arancelarias, es decir, los impuestos son más bajos. Puedo yo comprar un producto hoy desde mi casa, desde la comodidad de mi casa, que lo venden, qué sé yo, en Estados Unidos, que lo venden en Inglaterra, y en unos días los tendré en la puerta de mi casa. Entonces, ya las interacciones, las dinámicas son distintas. Podemos acceder a productos a precios más asequibles. En consecuencia, la globalización nos permite, desde el punto de vista positivo, estar interconectados. Uno, establecer intercambios y relaciones con otras personas, con otras culturas, conocer otros idiomas, conocer otros mundos, o mejor dicho, conocer otras realidades
inclusive desde nuestra casa. Hoy tenemos que decir que las dinámicas que estamos viviendo por la situación mundial nos permite estar conectados de una manera virtual y al mismo tiempo real, en la cual nos relacionamos. Entonces, yo puedo sin ningún inconveniente entablar interacciones con cualquier persona en cualquier momento, siempre y cuando yo tenga los recursos para hacerlo. Es decir, siempre y cuando tenga conexión a internet, siempre y cuando tenga un computador que me permita conectarme, un teléfono celular que me permita conectarme. En consecuencia, encontramos hoy un mundo globalizado, inclusive es la noción de global, de globo, significa de globalización, implica que estamos en un globo terráqueo y que estamos interconectados en esta esfera por todos estos medios y mecanismos que les acabo de mencionar. Analizaremos más adelante desde el punto de vista económico la desaparición de las fronteras económicas como una ventaja de la globalización. Entonces es bien interesante el hecho de que podamos mirar un poco cómo la globalización pues nos permite hoy y pues más que nunca estar bajo la posibilidad de tener una apertura hacia el mundo y la posibilidad de aparecer mucho más para los otros y de entablar relaciones con otros de una manera, yo diría que más dinámica y fluida. Continuando con los temas correspondientes a la actividad número 4, hablaremos a continuación de los grandes bloques económicos. Como pueden notar en esta imagen que les presentamos, hay dos grandes bloques económicos, por decirlo así. El primero tiene que ver con el grupo de los G8 y el segundo, los países del BRICS. Es importante decirles que la dinámica propia de estos grandes bloques económicos gira en torno a las lógicas del capitalismo, es decir, son potencias que acumulan o que procuran acumular grandes riquezas, vivir bajo la dinámica propia de un sistema económico, ideológico y si se quiere político, como el capitalismo. Por ejemplo, el grupo de los G8, así como lo manifiesta la imagen, se consolidó en 1976. En este grupo están Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia. Estos grupos que están aquí, estos países, perdón, que están aquí, sumaron en su momento, en el 2001, como aparece ahí, a otro grande de la economía como Rusia, para conformar el grupo de los G8. En otro momento encontramos acá en la parte inferior de esta presentación los países del BRICS. En este también se encuentra Rusia, pero la situación puntual es que estos países vienen con un alza bien interesante en su economía. Podemos ver el caso de China, que es el segundo país del mundo con el Producto Interno Bruto más alto. Aquí en este grupo encontramos a la India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, con unos números interesantes. ¿Qué pasa con este grupo del BRICS? Se piensa que para el 2050 serán, si se quiere, potencias económicas que estarán inaugurando unas nuevas lógicas económicas, estarán jalonando nuevas lógicas económicas. Y de manera general tenemos que decir que estos grandes bloques económicos tienen intereses comunes, tienen temas comunes, trabajan, eso es lo que se plantea, sobre la solución o proponer también, si se quiere, aspectos de carácter político y económico alrededor del mundo. Entonces, encontramos aquí en este aspecto puntual como la globalización económica
hace que los países de todo el mundo instauren lazos de conexión, lazos de relaciones que apuntan, si se quiere, a intereses comunes. Y estos intereses comunes se pueden traducir claramente en la consolidación de un gran poder económico, político, en su zona de influencia y, por qué no, en el mundo en general. En este mismo sentido de los grandes bloques económicos, encontramos el grupo de los G20 o de los 20. Este grupo, así como se plantea aquí, surgió en septiembre de 1999. En aquel momento se reunieron los jefes de Estado y los ministros de finanzas de los países con más elevados índices económicos para discutir temas relacionados con el sistema económico internacional. ¿Qué surgió de ahí? La formación de los grupos del G20. Hay una lista de países que usted muy detalladamente puede mirar aquí en esta imagen, que son los que conforman este grupo de los G8. Asimismo, como cuando hablamos de los países del BRICS y del G20, la lógica apunta a generar espacios de interacción, de relaciones económicas, de tratados de libre comercio, de acuerdos, de pactos que apunten a generar, si se quiere, dinámicas de interacción para potencializar sus economías, para generar en estos intercambios unas dinámicas propias que le permitan inaugurar procesos económicos más sólidos en sus países. No podemos perder de vista que estos grandes bloques económicos también pactan relaciones, si se quiere, entre naciones para vivir bajo parámetros o para entablar relaciones mediadas por la diplomacia. Es decir, para, si se quiere, procurar vivir en armonía, vivir bajo condiciones adecuadas y de confraternidad entre naciones. Es muy importante que ustedes entiendan que desde el punto de vista económico, estos grandes sistemas apuntan a consolidar relaciones económicas sólidas para el beneficio de cada uno de los miembros de estos grupos económicos. Con relación al tema de cómo participa Colombia en la economía global, hay que decir de entrada que Colombia participa en la economía global a través del intercambio comercial. ¿Cómo se dinamizan estos intercambios comerciales? Generalmente, como lo podemos ver, a través de la implementación de tratados de libre comercio. También podemos decir que Colombia participa en las dinámicas globales porque como Estado globalizado compartimos con otros algunas lógicas similares con relación a la manera de administrarnos, a la manera de elaborar las leyes, en la manera, si se quiere, de consolidar la legislación, por plantear unos aspectos propios de la generalidad de lo global, no tanto en una lógica económica, pero sí en una lógica de Estado global, de cómo operan los estados. Es decir, nuestro sistema constitucional no es una elaboración o una creación autónoma. Implica que también bebimos de las fuentes de otros sistemas constitucionales, los cuales son semejantes en algunos criterios a los nuestros. Este aspecto puntual nos hace global, es decir, similares a otros contextos específicos en el planeta. Pero hay que decir, ya en lo que tiene que ver con el aspecto económico, que Colombia participa en las dinámicas económicas mundiales cuando firma tratados de libre comercio con otros países. Ha firmado con Estados Unidos, por ejemplo, entre otros. A continuación miraremos
¿Cuáles son esos tratados que a la fecha conocemos en los cuales ha intervenido Colombia y que de una u otra forma nos interrelacionan con otras economías globales en esta dinámica propia de la globalización? Otra lista importante de tratados, como estamos viendo en este momento, el TLC de Colombia con Corea del Sur en el año 2016, el TLC Alianza del Pacífico con Chile, Colombia, Perú, México, aprobado en el 2016, el AFTA, acuerdo con países de la Asociación Europea, Suiza, Liechtenstein en el año del 2005, TLC Colombia-Cuba en el 2001, TLC Colombia-Estados Unidos entró en vigor en el 2011 y el TLC de Colombia con Costa Rica en el año del 2016. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que nuestra economía evidentemente responde a la lógica del intercambio propio del capitalismo y evidentemente esto implica también la apertura al intervencionismo, como dijimos en su momento, y a una intervención mínima del Estado en las relaciones que se establecen o que se pueden dar con relación a las multinacionales que llegan a nuestro país. Es la lógica del neoliberalismo, mis queridos estudiantes, que aparece presente en estos tratados de libre comercio. Poca intervención del Estado. En tal sentido, vemos cómo interviene Colombia en esta lógica y sus políticas de gobierno, sus dinámicas de administración del Estado apuntan a responder a estas dinámicas económicas que exige el mundo globalizado y evidentemente mediado por las dinámicas económicas mundiales. La actividad número 4 en esta oportunidad, de manera general, consta de 9 puntos a desarrollar. En cada indicador, en el indicador del saber, en el indicador del hacer y en el indicador del ser, están descritos los puntos a desarrollar. Importante que usted lea de manera detenida la guía, ya que en ella se explica de manera puntual cada una de las acciones que usted debe realizar para lograr superar lo que se les propone en cada uno de los indicadores. En ese sentido, de manera general, las actividades giran en torno a la resolución de interrogantes propuestos luego de la lectura previa de algunos textos también, así como actividades en el caso del hacer que se encuentran en la plataforma SM. Reitero, leer detenidamente la guía. En el indicador del hacer también encontrarán algunas lecturas que tienen como intención puntual rastrear su conocimiento al respecto del tema. Y por último, muy interesante, la actividad número 3 del indicador del hacer, que tiene que ver con un, yo diría, rastreo, un análisis, un estudio que usted debe realizar en su casa con sus padres de familia sobre el impacto de la globalización. Así que, mis queridos estudiantes, los invito a que realicen un bonito trabajo y guíense siempre por las indicaciones que les damos en los recursos que le montamos en la plataforma y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.